hay una cosa variada que podría ser, por ejemplo, todo este tema de las estatuas, de las destrucciones de las estatuas, de esta historia, ¿no? Las estatuas. Sí. Es decir, que ahora empiezan a tirar estatuas, la de Colón, la última así famosa, y al final, bueno, pues es peculiar esa tendencia, ¿no? Lo de los esclavistas y tal, es que si empezamos así, tenemos que tirarlas casi todas. Pero bueno. Y es una reflexión sobre eso, la memoria, que cómo asumimos nuestro pasado, que tiene un lado oscuro y un lado no tan oscuro, ¿no? Vale. Es un tema que podría permitirnos pasar a continuación anecdóticamente, más que nada, ¿no? A que una vez más se vuelve a negar la posibilidad de investigar lo de los GAL. Lo cual a ti esta vez con informe favorable hacerlo. de las Cortes, que les han dicho Sí, que claro, lo pueden hacer. claro. El informe favorable, pero se lo ponen, ¿entiéndeme? Con lo del rey le dijeron que no. Claro, dicen que no. Pero vamos, eso vinculado a que de pronto nos hemos enterado todos, yo también, de que nuestro querido príncipe ejemplar se pegó un viaje de novio del Coperín, ¿no? Y encima no se lo pagó él. Se lo hubiera pagado, que se hubiera pagado, me hubiera parecido una vergüenza. O sea, que alguien se gaste medio millón de euros en un viaje de novios, pues, no sé, no es ejemplar. No es ejemplar. Entonces, en este momento, pues, delicado el asunto. Pero delicado el asunto, a mí me llama la atención que no nos enteramos de nada. ¿No? Sí. No. A la prensa le interesa cuando le interesa, porque eso lo podían saber quizás desde el principio. Todo Dios, o sea, vamos, todo Dios de los que pueden informar. O sea, la servidumbre voluntaria, ¿por qué la gente calla? Es lo que me interesa. Ya sabes tú que esto del rey, si se le... Es decir, aprovechemos ahora para instalar la República y vale, muy bien, y suprimir las corridas de todos. Pero que evidentemente... Y lo puedo vincular al código ético de los políticos españoles que no acaba de cuajar, ¿sabes? Lo tienen aprobado pero no lo cumplen, ¿no? Entonces, sería un bloque de cosas que podríamos ir sucesivamente analizando. ¿Código ético? De los diputados. Hay un código ético que no aplican. Referido sobre todo a... Claro, es que desde el punto de vista mío, estos códigos éticos deontológicos de los deberes de los parlamentarios, de los abogados, de los locutores de radio, todos los códigos deontológicos, creo que son más excusas o lavados de cara que compromisos reales con la ética. Lo digo ya como experto, entre comillas, en temas de ética y de reflexión de problemas morales, ¿no? Que de eso algo sé. Y luego me parecía que podría ser interesante, podríamos comentar tú y yo juntos, y además si quieres te paso el documento para que lo veas, ahora no hay tiempo a leértelo. El decálogo de Richman para hacer frente a la crisis. No, los 13 medidas. 13 medidas para iniciar un cambio sistémico. ¿De Richman? De Richman. Richman sí te suena, ¿no? Jorge Richman. Rietzman. Sí. Sí te pero suena, ahora no lo voy a poder leer. Carlos Taibo es Rietzman, es uno de los divinos de... Y entonces él ha hecho un código 13 medidas para iniciar un cambio sistémico, ¿no? Afirmando además, yo creo que un poco osadamente, que con una economía sostenible y una agricultura sostenible tendríamos capacidad de alimentar a 10.000 millones de personas. Puede ser. Pero vamos, yo es que las exploraciones las ignoro. Después lo cuentas. Entonces, pero vamos, creo que está bien porque las 13 medidas, pues de alguna manera uno puede firmarlas. Uno puede bueno, ahora estos son los temas que a mí se me ocurrieron así bote pronto. Vale. Estos 4 son interesantes, pero más no nos caben, ¿eh? No, si en el 4 habría que ir de prisita para que no nos quedemos en el primero. Pues dado lo que yo me enrollo, tu función de cortarme para evitar que me sobrepase en mis funciones. ¿Tus funciones de qué? ¿De charla? Sí, de charlador oficial. Bueno, pues yo cuando lleves más o menos 15 minutos de cada uno te corto, pero... o me vas cortando y reconduciendo como tienes el guión, me vas cortando para que yo me centre
porque si no mi locuacidad... Sí, vamos, que te vas por las ramas, quieres decir. No sé exactamente. Mis alumnos se quejaban cuando me hacían una pregunta y dice, pero le importaría ya al final contestarme de una vez a la pregunta. Bueno, tus alumnos eran inteligentes y te habías ido por las ramas. Bueno, es que creo que si no profundizaban, no se quedaban en análisis superficiales. Esa era mi tesis, pero bueno, es muy discutible, ¿eh? Pues imaginarte que es muy discutible mi tesis, sobre todo porque me defiendo a mí mismo. Eso lo veía ayer en la rueda de prensa yo con la ministra portavoz después del Consejo de Ministros. De las preguntas que le hacían creo que no contestó a ninguna, se fueron las ramas por todas. Yo Y son creo que es otro tema, temas porque ahí sí enormes. se hacen... No, ahí es distinto, ¿no? Pero bueno, en mi caso es mi manía de ir al fondo de la cuestión y creo que influye, pero es igual. Bueno, ¿preparados? Vamos a entrar en la radio. Me parece bien. Félix García Morillón, buenos días. Hola, buenos días, Manolo, ¿cómo estamos? Por aquí andamos, Félix. ¿Qué tal la fiesta de San Juan? La de San Bueno, ahí Juan, no es muy fuerte, ¿no? Es más en Alicante, ¿no? que no se hace fiesta de San Juan. Ya, Que al por que eso. se le ocurra ir a la playa a hacer hogueras o dar brincos o meterse en el agua, incluso pisar la arena, por lo menos en Valencia le podían haber caído Vale. un montón de euros. Hay algunas playas, otras a lo mejor localidades más pequeñas o más lugares más incontrolados que podrá ser que hayan hecho algo, pero en fin, que no. Pues Vamos nada. allá con las estatuas. Llevan una temporada de moda, más bien porque hay gente que le ha dado por derribarlas, tirarlas, cuando no pintarrajearlas, echarles pintura, acusando a los que allí están, a los que representan esas estatuas, de que eran esclavistas o tiranos, gente que, bueno, se Ya. lucró con el esclavismo o, bueno, no hay Es más un, vueltas que darle. es un tema, al final, de que hacer cuentas con tu propia historia no es sencillo, ¿sabes? Y todos los países, de alguna manera, tienen historias llenas de páginas sangrientas, porque, bueno, la humanidad, pues, no ha sido un campo de rosas y ha habido de todo, ¿no? Mm. Yo sí puedo entender perfectamente, me parece correcto de alguna manera, ¿no? Aunque es discutible también, ¿no? La experiencia que tú y yo hemos vivido, ¿no? De que terminada la dictadura e iniciado el proceso de transición, hubo un periodo bastante activo, te acordarás, en que se empezaron a cambiar el nombre de las calles, ¿sí? Sí. Y a retirar algunas estatuas, ¿sí? Sí. Yo hasta ahí llego, sobre todo que eran cosas muy recientes. Es decir, si muere el dictador en la cama en noviembre de 1975 y hay una estatua suya ecuestre, por ejemplo, muy chula pues hombre, debieran haberla quitado. Y la quitaron relativamente pronto, ¿no? En la calle General Mola, pues se pasó a llamar, pero claro, fíjate, la calle General Mola, esto es muy interesante, el cambio de ese nombre en concreto, por el Príncipe de Vergara, ¿eh? Que otro general Mm. militar, guerrero de las guerras carlistas, Sí. pero del lado de los buenos. Es que, entiéndeme, es Sí. Ya, 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 ya. que no me has cambiado, yo qué sé, no te diría la hermana Teresa de Jesús, porque esa es un personaje controvertido para algunos, pero Gandhi, pongamos por caso, no sé, aunque Gandhi también tiene sus páginas oscuras, ¿no? Todos tienen páginas oscuras, ¿no? Pero cambiar Príncipe de Vergara, o sea, General Mola por Príncipe de Vergara, bueno, bien, usted mismo. Ahora, aquí nos quedamos todos tan contentos, ¿no? Pero vamos, yo entiendo que esas cosas se haga algo, ¿no? Se haga algo para resolver el problema. Se hizo también en el nazismo, pero el nazismo hay que acabar que no fue una implosión desde dentro del nazismo. Mm. Que nuestra transición fue una implosión desde dentro, controlada y no sé, como bien sabes, pero estalló desde dentro. O sea, hubo unas cortes que se hicieron aquí. El nazismo no. Hubo unos ejércitos aliados que los destrozaron, pero destrozaron literalmente. Y entonces ya se pasaron a la democracia, bajo las bayonetas de Estados Unidos. Entonces yo sí entiendo que es importante. El problema es hasta dónde llegas. Hasta dónde llegas. Porque claro, ¿dónde pones el límite?
¿Por qué a ese esclavista no me acuerdo quién es el nombre, tendría que leer su biografía, a lo mejor hay cosas curiosas ahí. Ese esclavista que tiraron la estatua al río en Glasgow, me parece, o bueno, en algún sitio del Reino Unido o de Escocia, ¿no? Bueno, uno de los padres de la democracia, que es Locke, parte de su fortuna la hizo con el comercio de esclavos. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? Rousseau, el padre de la educación contemporánea, mandó a sus hijos ilegítimos, porque nunca los reconoció ni a la ama de llaves con la que los tuvo, los mandó en hospicio, a todos, 5. ¿Le borramos de los libros de educación infantil? Podríamos, ¿no? Sí, pues no es un muy buen ejemplo. ¿Qué quiero decirte? Es que es muy complicado. Es muy complicado. ¿Destruimos el Coliseo? El Coliseo era un templo de la barbarie, donde los esclavos, en su momento los cristianos, pero seguro que lo hicieron con otros, no me explico, eran ejecutados o morían con violencia extrema para disfrute del populacho panicirco, ¿verdad? Y de unas élites. Y lo lógico es que ese templo debiera ser, si me apuras, como el Valle de los Caídos. ¿Qué hacemos con el Valle de los Caídos? ¿Qué hacemos con el Coliseo? ¿Cómo conviertes eso en algo decente? O el templo de Tenochtitlán en México, los templos en los que los sacrificios humanos eran una constante, y hay sacrificios de miles de seres humanos. La historia de la humanidad es una historia poliédrica, y entonces el reconciliarte con tu pasado es complicado, porque luego puedes haber algunos casos que evidentemente tienen un pasado. El Hernán Cortés famoso en México no saben qué hacer con él. De hecho, no tiene prácticamente ningún sitio brillante en la ciudad, en Ciudad de México, cuando está enterrado allí, pero cuando fue un hombre que creó un país, ¿eh? Y con toda la barbarie que eso lleva consigo. No tiene ninguno. Pero claro, también quitaron la estatua de Fray Junípero de Serra, Sí. de California, que ese fue un fraile que fue, y su sistema era: yo monto un fuertecito pequeñito, una iglesia rodeada por una valla y tal para protegerme, siento allí, y cuando se van acercando hablo con ellos, les cuento cosas, les enseño a cultivar, les enseño a ganadería, les enseño cosas y les voy contando cosas del Evangelio. Y si se convencen bien, y te explico. Tanto es así que, como sabes anecdóticamente, Jerónimo, cuando firma la paz con el ejército yanqui, él habla en español. Es el idioma que les habla. Porque habían sido... Fray Junípero Serra realmente merece ser su estatua abolida allí. No lo sé. Tengo dudas profundas. ¿Qué hacemos con Napoleón? Como hacemos lo que hizo Beethoven. La sinfonía dedicada a Napoleón, cuando ve lo que ha hecho, que se ha hecho emperador, borra el título y pone heroica. Es lo que hizo Beethoven. Sí. Bueno, me parece. Lo hizo en vida, ¿eh? Bueno, en vida él y en vida Napoleón. Entonces, ya digo, es lo complicado de cómo lidiamos con nuestra propia historia. Es difícil, es difícil. Y yo no tengo respuesta, Solo que sí que me molesta esta gente que de pronto se cree que hace un acto revolucionario porque tira una estatua al suelo. Yo lo entiendo, la de Leopoldo de Bélgica, mucho han tardado en pintarla de rojo, porque vamos, si hay un salvaje en la historia de la colonización, creo que tiene todas las papeletas compradas, ¿no? Porque nadie ha hecho lo que hizo él, es decir, que además era su finca, ni siquiera era un estado. Los españoles en concreto, bueno, machacaron de lo lindo, pero Juan de Molino ya condenó, reintervino y hicieron las leyes de India, que estos son súbditos, y de esclavizarlos nada. Hombre, luego hacía lo que les salía a las narices. Pero la ley era clara, es decir, usted no puede esclavizarlos, ni puede imponerle forzosamente la religión católica. Usted tiene que convencerlos y tratarlos como súbditos de la corona. Y luego hicieron lo que les salía a las narices, ya te digo. Pero bueno, como los empresarios hacen lo que les sale a las narices con los obreros, ¿no? Y sobre todo si están amparados. Entonces yo tengo dudas de qué se hace con la historia. Es muy complicado y cómo reconstruir la historia para que no sea una oscilación permanente. Ahora vienen unos, cambian las cosas, pero además te sospechas que no es, que es pura fachada. No sé si me explico. A ver, la impresión que yo tengo. Te he puesto el ejemplo de
de Príncipe de Gala. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Cada uno tiene sus generales bonitos, ¿no? Me contaba un amigo que está en Kentucky trabajando como profesor que allí los cementerios de los soldados, la gente muerta en la guerra de independencia, no, la guerra de la secesión, del norte contra el sur, de la confederación contra los unionistas, que posiblemente ha sido la guerra civil más sangrienta de la historia del mundo occidental, 1 millón de muertos, no está mal. En aquella época mataban más de uno en uno, ¿sabes? Sí, sí. ¿Eh? Entonces, en los cementerios están juntos, los confederales y los unionistas, y las dos banderas puestas, ¿no? Claro, he dicho yo, pero será en Kentucky, ¿no? Porque te vas más abajo y no parece que sea eso el asunto, ¿no? No parece que sea. Desde luego sí que hay momentos en que ves que hay estatuas que están puestas y adrede para provocar, y posiblemente lo correcto es quitarlas. Hay otras estatuas que se ha pasado suficientemente el tiempo, como te digo, nadie se para en la columna de Trajano para ver cómo mataba a los galos. Entonces tú ahí estás cuestionando quizás que habrá un momento en el tiempo histórico en el que tendríamos que detenernos porque ha sido No, algo detener, no, que, que hay una no, cosa que es injusta, que hay dos cosas que me preocupan. Una cosa es que se juzga a personas del pasado con criterios de la actualidad, y entonces, claro, ellos tenían otra sensibilidad, que era negativa, pero en aquella época tenían esa sensibilidad. O sea, ser esclavo en Roma, nadie ponía ningún problema. Es decir, de hecho, una costumbre romana era si un niño no lo quería, lo dejaba en la puerta tirado de la casa. No sé si conocías esa costumbre de la civilizada Roma. Entonces, si pasaba un niño con su papá, decía, hombre, cógeme ese que está en la calle para que tenga un esclavito. Toma ya, toma ya. Esa era la cultura de la época. Entonces, juzgarles con nuestros criterios puede ser muy complicado. Muy complicado. Lo cual no significa que no se les condene. Y claro, no se condene y no se cuente que esto es así y que esto era una barbarie y que había que ponerse en la piel del esclavo. Que encima gritaba a veces a los que van a morir, te saludan los redadores, ¿no? Esto es el como el cachondeo. hay quien ha propuesto, Félix, alguna cosa similar a lo que tú estás insinuando. Ha sido Ada Colau, por ejemplo, referida a la estatua de Colón, que está en el puerto de Barcelona, bueno, al final de las Ramblas, que ha dicho que no es partidaria de quitar la estatua de Colón, pero sí de poner alguna placa, alguna leyenda que explicara quién fue Colón, qué hizo Colón, desde un punto de vista que Claro, obviamente no era el que se tenía claro, entonces en la historia, sino desde el que ahora se contempla. claro, eh, claro, evidentemente, y que Mucho con esa explicara así, me institución. parecería bien. Yo eso haría con el Valle de los Caídos, no lo destruiría. Porque me parece absurdo destruirlo a estas alturas, ¿no? Mm. Sería un obrón y no entiendo yo gastarse dinero en eso. Pero evidentemente sí que puede hacerse un museo ahí, ¿no? Que a la gente se le explique cómo un país pudo llegar a una guerra civil tan cruenta, ¿no? Y cómo una dictadura posterior aguantó 40 años y murió el dictador en la cama, ¿no? Yo creo que eso sí, a la gente tiene que aprenderlo, tiene que saberlo, tiene que... estas cosas que te está contando, ¿tú sabías que Locke era un esclavista? No, pues posiblemente no y no tienes por qué saberlo, ¿no? Mm. Es bueno conocer estas cosas y darse cuenta además que no están del todo superadas, porque cuando uno escribe la historia, luego viene lo contrario. Yo me quedé pasmado cuando en el pueblo este tan bonito del norte de Castellón de la Plana, que vi un castillo, pues ¿Qué pueblo te refieres? un pueblo famoso con un castillo con fortaleza, Vale. donde estuvieron refugiados uno de los núcleos del carlismo y Cabrera. Tiene un nombre famoso. Es igual, es un pueblo Vale. conocido en Ah, Castellón, no, pues un pueblo esto de turismo, y además es un pueblo turístico, sí, es un parque temático. es el pueblo donde Chimo Puig ha sido alcalde, pero vaya que no me sale ahora el nombre, A mí pero tampoco, no importa nada, pero de pronto vi una estatua honrando a Cabrera. mm, Y dices tú, Dios mío, este era la leche. ¿Eh? Desde luego era violento, violento. Claro, si es de tus violentos y le da la razón, vale, pero madre mía. Claro, los otros fusilaron a su madre, ¿no? O sea, que tampoco eran hermanitas de la caridad.
Pero realmente que hace una estatua en honor de Cabrera, al tigre del del maestrazgo, era el subtítulo que tenía. Pues no lo veo. No lo veo. Y además, por ejemplo, cuando por ejemplo, en estos momentos se ponen puristas los del Reino Unido por el tema de los esclavistas, que me parece muy mal, pero no han hecho ningún juicio serio por la política de Inglaterra, del Reino Unido, en Irlanda y en la guerra del Ulster. Digo, de reconocimiento, ¿me explico? Y aquí tú lo has visto el otro día, incluso con dictamen favorable de los letrados de las Cortes, no se ha investigado legal. Pero bueno, si es un secreto a voces, si todo pinta que, bueno, no es un secreto a voces, porque altos mandos del gobierno, en general en concreto, y de la Guardia Civil, fueron condenados. O sea, podrás decir que la condena fue pequeña o grande, pero fueron juzgados y condenados por la Seizabala, ¿te acuerdas, no? Sí, O sea, sí. torturaron y mataron. Pues, limpie el asunto. Y si Felipe González estuvo implicado, pues limpie usted el asunto. Joder. No se puede ocultar, porque además esto es que está viviendo aquí y ahora. Es decir, no puedes dejar, si ya es discutible que sea ejemplar que nos metamos con Hernán Cortés o con el esclavista este inglés o con el rey Leopoldo 200 años después de su muerte, 250 años después, bueno, depende cuál sea, ¿no? Pues bueno, es que eso es muy fácil, yo también puedo... No. Bueno, entonces dejamos concluido el tema de las estatuas y acabamos y pasamos. Es que te veo que estás entrando en el segundo tema que tenemos anotado aquí, la investigación o no, en este caso parece ser que no, de los GAL en el Congreso de los Diputados. Claro, sí, es la continuación. Es la continuación. Yo sí que creo que ahí hay lagunas todavía muy notables. Pero hay lagunas, unas difíciles de superar. Es decir, del mismo modo que hay 300 asesinados por ETA, que no se sabe quién ha sido, no hay juzgado a nadie. Tú sabes que es una de las reivindicaciones que hacen las asociaciones de las víctimas del terrorismo. Diga, ¿y ustedes qué pasa? ¿Esto lo van a dejar así ya? ¿Esto ya beneficio inventario o se va a seguir investigando hasta el final? Como lo de la niña esa Melanie que han terminado descubriendo 20 años después quién la asesinó. Esa inglesa, ¿te acuerdas? Que se perdió sí, en Portugal, sí. Entonces, ¿tú sigues investigando o ya lo da por cerrado? Porque ciertos crímenes no debieran prescribir. Ahora van a aprobar, y tengo dudas, pero me parece bien que los actos de abuso contra niños se puedan reclamar, denunciar, incluso, no sé si con 40 años, o sea, 30 y tantos o 40 años después. Sí. Es casi un delito que no prescribe. Mire, es de una gravedad que no prescribe. En el momento en que una víctima logre la serenidad suficiente como para denunciarlo, no cuenta. No, es que ya está caduco, no se puede juzgar porque está sobreseído. Son casos que ha pasado la fecha, ¿no? No, estos no pasan, ¿no? Entonces, a eso me refiero, es decir, lo del GAL es un crimen muy grave. Bueno, pues ahí ahora, ya que entramos en ese tema, por cierto, el pueblo al que nos referíamos se llama Morella. Morella, claro. Pues, tampoco a mí me salía el nombre y mira que he estado veces allí. Hubo una época en que hablábamos todos seguido. Vale, vamos al segundo tema. Una vez más se niega en el Congreso de los Diputados una investigación sobre el tema de los GALs, alegando que eso es un tema ya juzgado, que es un tema ya muy antiguo, además lo decía la portavoz del gobierno, que ya ha habido condenas y cumplimiento de penas por ello y que no tiene ningún interés, según ella y según algunos políticos, en este caso Partido Popular, Vox, con el apoyo del PSOE, y que el señor X y el señor Felipe González, a pesar de la desclasificación de los papeles de la CIA, que es por lo que el tema ha vuelto a salir a flote, pues que no vale la pena una comisión de investigación en el Congreso.
estabas entrando en ello y Sí, vamos. estaba entrando en ello. Es decir, lo que pasa aquí, vuelvo a la complejidad del tema. Sí, sí. A ver. Yo parto del supuesto de que se debiera investigar. Mm. Y los informes de la CIA, aunque no me fío especialmente de la CIA, ¿eh? Pero los informes de la CIA, porque la CIA da informes muy curiosos, como bien sabes, a lo largo de su historia. Es curioso que si no te fías, o mucha gente no se fía, o podemos no fiarnos de los informes de la CIA, pero estaban clasificados y ocultos por si acaso. Claro, o sea, Es no, decir, porque tiene una fecha de caducidad, pero no sé si es porque tenían fecha. si fueran una fake, quizás hubieran salido a la luz. No lo sé, me es igual, pero evidentemente, en cualquier caso, es una nueva evidencia que se debe examinar. Porque eso es lo que ha pasado siempre. Un juicio cerrado, si aparecen pruebas nuevas, se puede revisar y se puede reabrir. Pero eso es procedimiento judicial habitual. De ahí que los de las Cortes hubieran dicho, oiga, sí se puede reabrir. ¿No? ¿Y por qué lo han dicho? Bueno, lo han dicho en definitiva que se puede abrir. Es que ha salido pruebas. Vamos, yo no sé tú, pero yo el día que asesinaron, a los 5 días asesinaron a Carrero Blanco, personalmente estaba convencido que de ese asesinato la CIA estaba al tanto de quién lo estaba cometiendo y cuándo lo iba a cometer. Y que sabía que se iba a cometer. O sea, absolutamente. Kissinger adelantó su viaje 3 días, inopinadamente, para hablar con Carrero Blanco, y la muerte de Carrero Blanco benefició profundamente a los planes que ciertos estamentos habían trazado para la transición española. Y como aquí estos no se van de rosita ninguna, esto lo pensé yo, pero no tengo pruebas y tampoco me voy a dedicar a investigarlo, ¿entiendes? Tengo otras cosas. Es mi convicción permanente. Porque tú sabes que se conocen todos los terroristas y los policías secretos, no salen a cenar juntos de milagro, vamos, quiero decirte. Se conocen todos. Se conocen todos, dentro de un límite, ¿no? Pero se conocen. Se conocen, se saludan y se matan. Entonces, en este caso tendrían que juzgarlo. El problema estriba, ¿qué es lo que ocurre? Que puedes entenderlo. O sea, a mí me viene la familia de uno de los que se sospecha que fueron asesinados o que fueron asesinados y se sospecha que fue por el GAL o hay pruebas evidentes y exige que se siga el juicio porque era su hijo o quien fuera, o su padre, o quien fuera. Claro, cuando los que los piden son los partidos mira, ¿qué quieres que te diga? O aquí hay mucho cachondo y cada uno quiere desenterrar los muertos del contrario. Pero, claro, el que tengan intereses bastardos al pedirlo no significa que lo que piden es correcto. No me fío de ellos un carajo, ni de Podemos ni de nadie. Es decir, porque estos al final instrumentalizan hasta los muertos. No sé, que no me extrañaría nada, pero claro, el caso, hay evidencias nuevas como ese informe en que dice claramente, sabemos que el presidente del gobierno sabe que sabe, Sí. Oiga, la famosa X que dejó Garzón, que la dejó muy clara, oiga, que la X que tiene nombre, el que, por cierto, el que todos sabían, Felipe. Sí, como lo de M. Rajoy, que no sabe nadie quién es, ¿no? No, M. Rajoy nadie sabe quién es. Sí, no sabe quién. A eso me refiero. Entonces, si un día apareciera una prueba de evidencia proporcionada por Villarejo en que se escucha a Rajoy diciendo a alguien, oye, esto me lo metes en la caja B y tal, pues entonces, claro, oiga, un momento, que aquí tendrán que reabrirse. Yo solo estoy convencido. Ciertamente no lo piden las víctimas de los asesinados por la policía o por la Guardia Civil o por quien fuera, ¿no? Que además yo te digo, es decir, a mí me parece moralmente más grave que asesine un policía, porque ese tiene una arma que le hemos pagado tú y yo. Hemos pagado tú y yo para que esas cosas no ocurran. Terrorismo de Estado. Claro, pero es que les pagamos para que no ocurra. Claro, Sí. luego nos dirán, bueno, claro, pero ustedes me tienen a mí para hacer el trabajo sucio, como a Harry el sucio, y mientras ustedes desayunan tranquilos con la conciencia tranquila y yo me encargo del trabajo sucio. No les falta razón. No les falta razón. Porque hay mucha hipocresía. Pero evidentemente si hay nuevas evidencias, pues tendrán que sacarse. Y en este caso, pues es llamativo, pero aquí sí que hubo desde el principio gente luchando ferozmente para que saliera a la luz y no se consiguió, ¿no? Luego tienen los otros casos, es decir, de pronto nos hemos enterado todos que el príncipe, el rey, no, el príncipe entonces celebró un viaje de bodas de la leche.
Pagado por un empresario, parece Bueno, ser. ya encima pagado por los que tienen dinero, claro. Pero si cuando... Es que justo ayer ponían por televisión, no por la sexta, ¿no? Pero antes de ayer, no sé, lo vi yo, una entrevista, claro, me parece que era el programa de Gran Wyoming, que tiene el confidencial, que tiene su gracia, ¿no? Entonces decía, una señora estaba entrevistando, estaba en Zaragoza, y decía, qué detalle el rey y los reyes, los príncipes, que en vez de gastarse, como lo hacemos casi todos, un dineral en un viaje por ahí fuera, su viaje de novio lo hacen visitando sitios maravillosos de España. Cachonda, sí, eso sí, pero luego se fueron a una habitación que según el cálculo costaba 6.000 euros diarios. 6.000 euros diarios, pues no sé. Yo estoy 2 noches y casi me gasta el sueldo de un año. Quiero decir, no es tan exagerado. Pero vamos, de luego una semana no llego. Entonces, dices tú, ¿y la prensa no sabía nada? Eso es lo que me pregunto yo muchas veces. Claro que dices tú, pero La que no prensa sepa nada Fray García Morillón, pues es normal, pues tampoco me dedico a indagar esas cuestiones. A mí la vida de los famosos, incluido el rey, es un tema que ni me va ni me viene. Eso es para la prensa rosa y tal, pero a mí no me va. Pero que la prensa oficial no supiera nada de ese viaje o formaba parte del pacto de silencio respecto a todo lo sucio que rodeaba a Juan Carlos, al padre. Fíjate que aún anteayer, vamos a ver si me sitúo bien, anteayer en Televisión Española, en el programa 24 horas, porque pierdo si fue ayer o anteayer, y el que lleva el programa, un señor que le llaman Mar, hizo la pregunta a los contertulios que estaban en la mesa, 3 personas, 2 de ellas mujeres, una de la COPE, otra de la SER y un periodista de El Confidencial, sobre este tema. Y los 3 coincidieron rápidamente que era un tema ya juzgado, que era un tema ya sabido, un tema cerrado, comunicado y que no tenía, es decir, que no tenía sentido volver a reabrirlo. El del GAL. Lo tenían tan claro. Cuando hablas de la prensa no se da por enterada, no es que no se dé por enterada ahora, es que durante muchísimos años, porque son muchos años del reinado de Juan Carlos I, han hecho de pantalla protectora, han estado ocultando muchas de sus cuestiones que me imagino que llegarían a ellos. Si llegaban a prensa extranjera y a corresponsales de medios de comunicación extranjeros y lo están contando, y nos estamos enterando de muchas de esas fechorías por prensa de calidad inglesa, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Que los periodistas aquí son tontos de lava o que lo sabían pero se callaban? Pues tiene toda la pinta que lo sabían pero callaban, ¿no? Esta es la parte que te decía yo de que hay momentos en que ciertas denuncias también me parece una exhibición de cinismo moral Mm. para encubrir las propias debilidades, ¿no? Es decir, y eso es lo que justifica parcialmente la famosa falacia del tú también, ¿no? Es Mm. decir, ¿cómo te atreves tú a denunciarme a mí si tú, ¿eh? ¿Cómo te atreves a denunciarme por haber hecho algo si tú lo has hecho también, ¿no? Eso no es un argumento nunca, porque si tú eres un ladrón, el que yo lo sea también, pues vamos los dos a la cárcel. Pero no es eso lo que estás pidiendo, ¿no? Estás pidiendo que me calle porque yo no tengo autoridad moral. Bueno, pues tú eres un ladrón, ¿no? Pues venga. Entonces, pero claro, sí que es cierto que hay un momento que dices tú, hombre, usted no tiene autoridad moral para hacer una denuncia, no la tiene. A eso me refería antes, hombre, si la denuncia la hacen las familias de las personas que fueron torturadas y asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado secretas en la guerra contra ETA, pues claro, todo mi respeto tiene, pues, exige justicia. Es como las familias que dicen quieren sacar de una vez de las fosas comunes a los que fueron vilmente asesinados en el 36, 36-39, sacarlos de una maldita vez, ¿no? Mm. Pues esa reivindicación la veo legítima. Luego, cuando se la coge la gente para librar batallas políticas de otro estilo, sinceramente me interesa menos. Pero es cierto, es decir, yo creo que Tienes quizás razón, o tienes razón en ese sentido, pero aquí estamos hablando de una comisión de investigación en el Congreso que no es reabrir un caso judicial. Es decir, no están no, pidiendo. pero es que yo reabriría un caso judicial. No, bueno, pero los partidos estos, el BNG, Bildu, Esquerra Republicana, Podemos,
lo que piden es una comisión de investigación en la que se llame, entre otros, a Felipe González para que cuente lo que sepa de la creación del Claro, órgano. pero vuelvo a repetirte, esto es un crimen, claro, pero incluso... política, no... Claro, pero la batalla política me parece muy bien, pero entonces es una batalla de otro estilo y como últimamente están dedicados a la batalla política entre ellos de manera constante y permanente, hasta el punto de que están a nivel de preocupación para los españoles muy cerquita de los otros tres problemas fundamentales que son la crisis económica, la pandemia y el paro, que, joder, que son los problemas de verdad, y muy pegadito, ¿te acuerdas? El último, los partidos políticos, porque la verdad es que es un problema, ¿eh? Es que esto, afrontarlo con esta gente es muy complicado en estos momentos concretos. Entonces, yo no soy un experto, no soy un experto, pero a mí me hubiera gustado a alguien decir, aquí hay una nueva evidencia, yo me voy al juzgado a reabrir el juicio. Punto. Porque allí se exoneró la famosa sospecha de que no se conocía quién era X. Mire usted, aquí hay evidencia de quién era X. Quiero que se reabra el caso. Pero es una cosa del juzgado. Se puede hacer maldito el caso, porque los jueces tampoco son, entiéndeme, hay de todo, ¿eh? Pero se puede hacer caso, porque tú dices, claro, yo, un momento, en aquel momento no se pudo hacer nada porque no había pruebas materiales. Perfecto. Lo había analizado muy bien, no tenía, pero es que ahora ya hay pruebas. Tendrás que analizarlas, ver si son sostenibles, si realmente son. Hombre, como dices tú, la hacía, yo no me fío, pero me la hacía, tiene información, ¿no? Hombre, Claro. y sobre todo si está, vuelvo a insistir en lo de antes, si lo tienen clasificado durante mucho tiempo y tachan algunos nombres o algunos datos, es decir, que hay más información aún de la que desclasifican. Bueno, si no nos creemos ningún informe de la... Sí, no, te he ninguno. dicho que yo abriría, yo estudiaría la vía judicial. Oiga, aquí hay evidencia, estos tíos hay que juzgarlos una vez. Hay que reabrir el caso porque hay nueva evidencia. Me parece recordar que cuando no hay cadáver no puedes acusar a nadie de asesinato. Me parece recordar, ¿eh? No, Sí. pero si fuera así, evidentemente, si de pronto aparece el cadáver, un momento, aquí sí hay caso. Digo, es decir, aquí sí hay caso, efectivamente. Aquí, mire, este es el muerto. El muerto, además asesinado. Entonces, aquí va lo mismo. Yo creo que habría que abrirlo. Y obviamente lo que te estoy diciendo, en todas estas cuestiones, me parece que hay que exigir mayor coherencia y honestidad. Por eso te ponía el ejemplo, un ejemplo más trivial. Evidentemente, lo simbólico es todo lo simbólico que quieras, pero vamos, que el príncipe, el rey, despilfarre $500.000 de euros me parece mal, moralmente mal, no tengo ninguna duda. Pero es un tema menor. Incluso presupuestariamente para el Estado, $500.000 es un tema menor. Bueno, encima solo pagó un empresario, dice. Bueno, ya, pero al final estas cosas, Sí. los empresarios no regalan dinero. Sí, al final se obtiene el doble, ¿no? Algunos lo regalan, pero en principio no regalan dinero, o sea, porque no es su mentalidad, ¿eh? Entonces, algo habría en la situación que permitía justificar esa entrega de dinero, no es esto. A eso me refiero. Conclusión, pues que también te digo, es decir, ¿y por qué la gente se engañó? ¿Por qué esa complejidad? Porque yo sí puedo, hay un momento que puedo entender un silencio prudente, y tú lo recordarás, la transición del 75 al 82, ejemplar, pero con 500 muertos, y muy tensa, y con un golpe militar en febrero ¿te acuerdas, no? Sí. Con un golpe militar, o sea que la gente se asustó, y se asustó de veras. Pues yo entiendo que en aquel momento nadie quisiera nada que cuestionara la figura de Juan Carlos. Lo puedo entender, es decir, de esto no hablamos ahora. Momentáneamente, guardar silencio no es lo mismo que mentir ni que encubrir, ¿no? Ahora guardo silencio. Pero claro, en estos momentos concretos, no, mire usted, ¿qué me diga? Porque además en estos momentos, aunque tú sabes, porque lo he expresado muchas veces, a mí me es igual cambiar un monarca por un jefe de Estado, si no me van a quitar a los dos, pues ¿qué quieres que te diga? Vale, que lo quiten. Incluso ese tema no sería un problema serio en este país. Podría serlo, porque hay gente que se va a enciscar y a lo mejor por una chorrada nos vamos a enciscar y hacernos mucho daño. Pero no es un tema grave, bueno, pues que no haya monarquía, pasamos a repúblicas y pues, ya realmente casi todos han pasado a república y además, oye, pues fijaros que tienen casi problemas parecidos a los nuestros, ¿no?
Pero bueno, lo puedo entender. Entonces, ahora es lo que no entiendo es que nadie dijera nada de ese viaje del rey, del príncipe entonces. No entiendo. ¿Por qué no salió? Porque la gente, a esas fechas, voy a repetirte, si a mí me dicen 85, 86, bueno, hasta, además fueron los años durísimos de la guerra Coleta, pero durísimos, ¿te acuerdas, no? Pues entiendo que en ese momento la gente tuviera pánico de sacar temas, ¿no? Y en algunos casos yo creo que se pasaron, porque tenían que haber denunciado algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto del terrorismo de Estado, con más contundencia. Denunciábamos algunos, pero que no teníamos circulación comercial, quiero decir. Bueno, hubo medios, hay que recordar que hubo medios, medios que denunciaron y periodismo de investigación que sí que sacó el tema de los GAL. Sí, el gas se machacó mucho. Sí. Y tenemos compañeros que estuvieron en esa batalla periodística. Sí, ese sí. Eso me he equivocado yo al incluirlo, porque efectivamente sobre el GAL sí que hubo mucha información, y de hecho todos más o menos pudimos hacernos una idea sensata de lo que había ocurrido, ¿no? En la cual evidentemente todos sabíamos quién era X. Vale. ¿Quieres que cerremos este tema? ¿Algo más? Sí, me parece bien, ¿no? Bien, pues entramos en el código ético de los diputados. Dices que en casi prácticamente todas las profesiones hay un código deontológico, y también me has dicho antes que en muchos casos estos códigos éticos, en el caso de los diputados y algunas otras profesiones, salvaría algunas. Me parece que, por ejemplo, la profesión médica, entre otras, el código deontológico es importante y a veces fundamental en el ejercicio de su profesión. Pero en el código ético de los diputados, ¿te parece que es más imagen que realidad? Bueno, esa es una de tus especialidades. Yo lo que, vamos a ver, es decir, de entrada te digo que los códigos éticos tienen el problema, la ventaja de que muestran a una comunidad el conjunto de valores que una comunidad considera que son dignos de respeto y deben orientar nuestro comportamiento. Permite además darte cuenta de que los códigos éticos son muy similares en todo el mundo y en todas las culturas. Las 10 o 12 normas básicas desde nuestra cultura, recuerda nuestra tradición, de los 10 mandamientos, de los cuales 3 eran de Dios, los otros 7 no eran de Dios, ¿no? Pues son mandamientos que prácticamente ha tenido todo bicho viviente. Más o menos, no mate usted, no robe, honre a su padre, a su madre, a sus mayores. Eso lo han dicho casi todas las culturas, por no decir todas. El problema es que un código ético no garantiza un comportamiento ético. ¿No garantiza qué, perdona? No garantiza un comportamiento ético. No garantiza un comportamiento. No, es decir, si coges el ejemplo del cristianismo, vamos, en la liturgia, si tú te has fijado alguna vez en las iglesias románicas, sobre todo, que son las que tienen más pintura, pero también en retablos góticos, y has visto imágenes del infierno, el infierno está lleno de obispos, de curas, de monjas. No sé si te has fijado en eso. Pero repetito, Allí están bien, sí, vale. Bueno, sí, que allí hay muchos. Algunos estarán bien, otros mal, no lo sé. Pero mal están todos allí. ¿Pero qué hay? O sea, que en la Edad Media tenían claro que los códigos teológicos, ellos predicaban además, bueno, los jefes de la banda, algunos eran impresentables, otros no, otros estaban en una peana como santos y como admirados y reconocidos. Entonces, eso es el problema de los códigos éticos, que necesita algo más. Tú me has citado, y me parece muy interesante, los códigos deontológicos de los médicos. Pero yo creo que los médicos, el salto cualitativo que dan, me parece que es importante, es que lo que tienes es comités de ética en los centros. Sí. Que estudian casos y diseñan protocolos. Y entonces, de hecho, esos protocolos son los que guían la actuación. Es decir, porque el problema no es tanto qué valores tienes, se ha visto ahora con el COVID, ¿no? Si puede estar claro que la vida humana es un valor no negociable, eso no creo que lo niegue casi nadie. Así, como código, respetará usted la vida humana. ¿Quién va a decir que no? ¿Qué pasa? Que el problema es que cuando se lo leí el otro día en unas declaraciones a un director de un hospital, tenemos un protocolo ya escrito que nos orienta cómo decidimos. Y cuando hay una UCI nada más y hay 2 o 3 personas que tienen que entrar en la UCI,
va primero la que tiene más expectativas de vida. Lo decía él. Dice, es el protocolo que nos quita presión y además nos indica la conducta correcta. Porque hay el dilema de a quién dejo entrar en la UCI. Si lo tienes que decir tú en ese momento, puede ser agobiante, ¿no? Demoledor. Si hay un protocolo firmado que marca una pauta y tal, puede mecanizar el comportamiento. Entonces, lo que voy es que los códigos éticos tienen que estar acompañados de unos comités de orientación, vigilancia y revisión. Porque si no, es igual. Porque tú sabes, en concreto me has citado a los médicos, pero yo he tenido, es decir, una familiar que se ha dedicado una abogada, que es sobrina mía, que se ha dedicado un tiempo como abogada a defender casos médicos, y me dice, mira, es imposible encontrar un médico que declare contrato médico. Sí, el corporativismo es una de las profesiones que más corporativismo existe. Sí, Entonces, sí, es cierto. Entonces dices tú, ¿para qué? Que a veces metes tú este código ético por donde le corresponda. Ese es el problema de los códigos éticos, que necesitan en primer lugar una comisiones que los vigilen, que digan protocolos, que enseñen a la gente a tomar decisiones en momentos de conflicto, en momentos complejos en que las variables son variadas y entonces y con un seguimiento y además con una honestidad en el cumplimiento. Es decir, y eso, la honestidad no da al código ético. O sea, ¿qué quieres que te diga? Yo es que lo he visto en todas partes, incluido en la CGT. No lo da. Si en la CGT está claro ciertas cosas de un delegado sindical, y tú sabes lo que pasa algunas veces. Yo creo que no son mayoritarias ni son significativas, pero de vez en cuando hay gente que dices tú te has pasado la norma que rige el comportamiento de un delegado sindical, vamos por el arco del triunfo. Y eso ha ocurrido, es decir, una organización como la nuestra. En la Iglesia Católica, ya te he dicho, los pintaban los propios pintores en el infierno, algunos de ellos, ¿no? Y más decían, mire, es que la dignidad del cargo no depende de la dignidad de la persona que lo ocupa. O sea, es que no, puede ser un sinvergüenza, seguirá siendo el cargo. Y su problema es que no está a la altura de la dignidad del puesto que ocupa, pero no cuestiono el cargo, cuestiono a la persona. Pero a eso me refiero que es insuficiente, ¿no? Y luego aparecen estos otros temas o sea, la necesidad de comités de vigilancia y la exigencia de que eso cale en una conducta personal. Es decir, que no sea una declaración. Yo no sé en qué piensan los diputados de nuestro Congreso cuando juran o prometen, ¿no? Aparte que hagan juramentos pintorescos, ¿verdad? Sí. Claro, pero además que eluden el problema del fondo. Usted se está comprometiendo ante valores, los que usted considere muy importantes, está declarando una obediencia a unos valores. En un mundo en que la libertad individual es autofundante, usted está diciendo que va a obedecer. Eso es lo que está diciendo. Y que además pone en juego su prestigio personal de que va a hacer. Que no quiere usted jurar, no jure. Y el juramento, póngame usted algo que tenga un poco de belleza, porque me explico. Me va a jurar ahora por, yo qué sé, por la fabada madrileña. No hay más fabada. Iré a los partidos del Atlético de Madrid y haré cumplir. Sí, por el Atlético de Madrid, sí. Vale. Me pongan el himno atlético mientras juro. O el del Real Madrid. No, mire, estamos hablando en serio. Entonces, al final, yo creo que es un problema desde una perspectiva anarquista, es que si no cambias tú y tu ética te hace digno, o sea, se rige por esos principios, surgen problemas como el corporativismo y eso. Entonces, este código de los diputados, es que lo tiene en mi caso, lo aprobó hace año y medio, un tercer código ético de conducta. Pero tenían ya dos de declaración al llegar, declaran sus oficios, beneficios, ¿no? Y entonces, para seguir presionando, hace año y medio hizo una comisión y aprobó un código ético de conducta, en el cual les obliga durante su mandato a ser transparentes y explicar todo lo que hacen, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que los diputados actuales, al subir al cargo, han firmado los dos primeros que había ya de tiempo inmemorial, bajo cuyo amparo sabes que ha vivido gente en el Parlamento cuyo comportamiento ha sido, digamos que negativo, ¿no? Algunos han sido condenados duramente, ¿no?
pero el tercero no lo ha firmado nadie. Y no lo cumplen. No lo cumplen porque no lo ha firmado, ¿no? En este, por ejemplo, tiene que rellenar un documento con sus intereses económicos, Sí. empleos remunerados que tuvieran en el pasado, donaciones que hayan hecho, obsequios que hayan recibido. O sea, es que llega un momento ya digo, por Dios. Es decir, es que ya es una especie de situación en la que aquí todo el mundo es culpable mientras no demuestre lo contrario. No sé si me explico. O sea, llega un momento en que dice, esto es excesivo, llega un momento que es excesivo, ¿no? Excesivo, ¿por qué lo encuentras excesivo? Porque a mí si me piden todo esto para ejercer como profesor en un colegio público, igual me voy. Igual me voy. Porque digo, oiga, usted confíe, yo le prometo que voy a ser honesto, conforme a un código, no empiece usted a obligarme a declarar. ¿Sabe? Dentro de nada te obligan a declarar los programas que ves en internet y conectas con páginas porno, con páginas de extrema derecha, yo no sé con qué. Pero no hagamos demagogia, Félix. No es demagogia, no es Pero demagogia. yo sí que veo correcto que digan lo que tienen cuando entran Eso y, sí, y lo los que bienes tienen con cuando los que entran y salen. los bienes con los que salen me parece bien. Ahora, detalles de esa índole tan A eso me menores, refiero. no, pero lo fundamental sí, ¿eh? No, sí, claro. Sí, lo fundamental sí, pero hay una especie de... Es decir, porque al final esta gente está sometida a una inspección permanente, que vuelvo a repetirte, si se la hiciera al resto del personal en todos sus empleos, yo no sé si querría vivir en un mundo así, porque sería un mundo de inquisidores. De verdad, no lo sé, me repele, es decir, eh, mi comportamiento ético, yo sí que diría, yo no juro, como decía, es el mandato bíblico que luego recoge Tolstoy en la novela La Resurrección. Nosotros no juramos, yo digo sí y no. Y es mi palabra y se acaba. Y si usted alguna vez me pilla fragante de delito, pues condéneme. Pero punto. ¿eh? No voy a tener que hacer aquí una exhibición pública de ningún momento. No pienso. Y en mi vida privada usted no entra. ¿eh? Puedo hacer, a mí me parece bien, pero eso es público ya, pues lo hacemos todos los españoles. Yo hago mi declaración de la renta y ahí está. Y que en todo caso el acceso a mi declaración de la renta sea pública. Los bienes que yo tengo. Y luego en el portal de transparencia sí puedo, me parece correcto, que me pidan reuniones que he tenido, con quién he hablado, así que sea transparente, que tampoco lo hace. Eso sí es correcto. ¿En qué emplea usted su tiempo? Es decir, porque está pagando una pasta. Y además para que haga cosas. Y si yo observo que toda su agenda está rellena de reuniones con empresarios, pongamos por caso, o de reuniones con sindicalistas, yo que sé, con quien tú quieras, pues ya oiga, que no le pagamos para esto. ¿eh? Hay una cosa que es muy curiosa, en tiempos de coronavirus, por ejemplo, no estaba viendo el antiguo me acuerdo, en viajes se han gastado 100 millones, no sé, 1 millón de euros, no sé qué cantidad disparatada, en época de confinamiento, me explico. Es decir, que en teoría no debían de viajar. Prácticamente no habrán viajado nada, porque encima su trabajo sí que puede ser telemático. Podrán haber hecho un único viaje. Si eres diputado por Cáceres, dice, no, oiga, me voy a Cáceres porque yo soy diputado por allí y tal. ¿eh? Pero tampoco, es decir, 1 millón de euros, un momento, igual está totalmente legitimado, ¿no? Me explico, yo no estoy cuestionándolo, pero eh, me lo explica usted de dónde ha salido esto, es decir, por qué han viajado tanto, ¿no? Eso sí, como cuando pillaron, ¿te acuerdas, a guerra tomando un helicóptero para ir de Huelva a Sevilla? Para no coger un atasco, ¿te acuerdas? Claro que uno le estaba a punto de decirle, pero era atasco, pues como todos, porque como usted no va en estos momentos a ningún sitio importante, y seguro que va en un coche de la de Dios y no conduce usted, pues aproveche para trabajar en su coche, leerse los documentos que tiene que leer, etcétera. No sé si me explico. Entonces, yo creo que lo del código ético me parece bien que exista, pero no está ahí el meollo de la cuestión. ¿eh? Sí que creo que todas las profesiones deben tener un conjunto. Todos tenemos, por ejemplo, un código deontológico que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un código deontológico, y además que está convertido en código jurídico en las convenciones posteriores. Ese nos obliga a todos, ¿no? Es decir, mire, es que esto está así, está firmado. Entonces usted no puede cuestionarlo, ¿no? Entonces, una vez con eso, lo importante es luego cómo articules
la rendición de cuentas, ¿eh? Y sobre todo en aquellas profesiones en que están más próximas a situaciones de corrupción o de debilidad, pues que estime usted las medidas de vigilancia y de control, ¿no? Por ejemplo, es decir, un cuerpo que siempre está en contacto con situaciones muy delicadas es la policía o la Guardia Civil. La Guardia Civil vigila las fronteras. ¿Susceptible de ser comprada por los narcotraficantes? Por descontado. Más que tú y que yo. Pues están allí. Y además son ellos los que vigilan. Entonces es cierto que usted me tiene que hacer especial vigilancia a estos cuerpos, controles permanentes, porque aquí es más complicado, ¿no? Y están en contacto con y ayudarles para que no se contagien, quiero decir, para que no se contagien y no sean comprados. Me parece. Del mismo modo, ¿te acuerdas cuando dicen no? Y en las salas de interrogatorio de las comisarías, una cámara de vídeo, ¿eh? Una cámara de vídeo. Los interrogatorios no se hacen en secreto. Elemental. Dice, ¿no se fía usted de mí? Pues mire, no. O sea, me fío mucho de usted. Pero al final esto es importante, porque el día que salta algo, aquí hay una prueba, ¿eh? Y si no, y además permitiría, si ustedes luego no son corporativistas, que lo serán, ¿eh? Decir, no, oiga, si este ha torturado, píllele a él, porque los demás no torturamos, ¿eh? Los demás no torturamos. Otra cosa es si la policía hace piña, ¿eh? En el caso este famoso de Estados Unidos, claro, luego tú descubres que es que son entrenados para hacer ese sistema de retención de un ciudadano por la calle, a pisarle el cuello. Sí, 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 sí. Para cortarle la respiración, además. Sí, sí. Es que es una técnica que aprenden. Y luego, claro, eso es lo grave. ¿Y quién le enseñó la técnica? Pues si se la enseñó sería para aplicarla, ¿no? Y la ha aplicado. Luego el que se la enseñó no tiene nada que decir ahora. Y luego, claro, dices tú, y luego los compañeros que estaban con él no escuchaban los gritos de auxilio, no lo pudieron parar. Y luego los compañeros más lejanos, ¿por qué hacen cuerpo con este señor? Si es una deshonra para el cuerpo, ¿no? Entonces el problema de los códigos éticos está muy bien, lo firma todo Dios, pero luego lo que hace falta es protocolos, eso es lo que tienen los medios, cuando tú decías, y luego hace falta luchar contra corporativismo de autodefensa, y al final el comportamiento ético de la gente es una cuestión desgraciadamente personal. Es decir, el que quiere ser corrupto, hay que vigilarlo constantemente a la gente, un poco, pero el que quiere ser corrupto lo tienes complicado detectarlo. Entonces, ¿cómo consigue esta gente tenga una altura moral diferente? Es difícil. Los códigos éticos ayudan más las comisiones de vigilancia y de protocolos que ayudan a tomar decisiones, creo yo. Vale. Bien, es que has entrado en un tema que a mí me parece bastante importante y es la formación. Has dicho, ¿quién le ha enseñado a este señor, a este policía en este caso, por llamarle de alguna manera, a esa técnica de asfixia, de poner la rodilla en el cuello, ¿no? Y entonces, claro, es muy tarde para razonar sobre esto y requiere más. ¿Quién forma en general a los cuerpos de seguridad del Estado? ¿En qué academias? ¿Quiénes son los profesores? ¿Cuáles son, digamos, entre comillas, las asignaturas que se les dan? Porque hay tantos, no sé si tantos es muy exagerado, porque hay muchos con una ideología de derechas. Podríamos, si quieres, hablar tranquilamente porque es un problema para mí excesivamente complejo. Claro. En primer lugar, porque la gente de izquierda no se hace policía ni por asomo. ¿Y por qué? Porque no, porque es un pueblo que un cuerpo lo tienen demonizado. Punto. Es una larga historia de demonizaciones. No admite funcionarios de prisiones ni policías en su sindicato. Y sabes tú como yo que funcionarios de prisiones y policías explotados en su puesto de trabajo, así. Pero nuestro sindicato dice, y yo lo apoyo, o sea que lo defiendo, no estoy en contra. Entonces, esa es una parte. La segunda parte, yo te lo he dicho, hay una segunda parte compleja. Les toca juntarse con lo peor de la sociedad en comportamiento. Claro, con gente que tiene mucha capacidad de corromper. Pero eso no da derecho a que, por ejemplo, el sindicato más votado entre la policía española sea un sindicato
cuyas manifestaciones son rayando el parafascismo, ¿eh? Claro, claro, pues Y se eso han sí metido es el sindicato mayoritario del cuerpo. Por sí. eso no quiero decir que todos, pero No, eso no, estoy de acuerdo. Sí. da a entender algo. Te estaba dando sucesivas capas de la cebolla, ¿no? Es decir, que no te está diciendo. La segunda cuestión es que ellos trabajan en un contexto en que el tráfico de drogas en Galicia, por ponerme en tu tierra, ahí ha tenido que haber complicidades de la pera, con concejales de ayuntamientos, con guardias civiles, porque hay montado una red fastuosa de tráfico de drogas. Vale, pero eso es necesario para ello Claro. una ideología determinada, en este caso. No, no, pero no, lo que pasa es que esta gente son gente, los traficantes, gente sin escrúpulos, gente que Sí. van a por el beneficio propio ya de una manera descarada, y entonces corrompen y corrompen primero a aquellos que ellos también se dan cuenta quiénes son más fáciles de corromper. O sea, es como todo. Entonces ellos viven. Tercera cuestión, posiblemente su formación no sea suficiente. ¿eh? La de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, sobre todo si quiere ser mando, es bastante potente como formación. No sé exactamente las clases que les dan, pero luego son años de estudio y de formación. Y de Estoy de acuerdo. Conozco casos en que son gente que ha estado en la universidad y no, no, con claro, es que tienen el equivalente a un grado y más además otra. es exigible para Para ser ascender, jefe, sí, para ser jefe, para ser policía de calle, no. pero eso no implica necesariamente una ideología determinada que es No, muy no, mayor. claro que no la implica, pero lo que pasa es que como son cuerpos, como todos los cuerpos paramilitares o militares, en los que la obediencia y la cadena de mando, la solidaridad entre el grupo y lo de la compleja relación entre el fin y los medios es tan como es, que no te extrañe. Es que es un cuerpo muy sensible. Había que volcarse o suprimirlo porque no tiene solución. Es decir, por definición no tiene. En una discusión que planteaba contigo el otro día, que se estaba planteando en Estados Unidos. ¿Abolimos la policía o la mejoramos? Abolirla no parece a corto plazo realizable. Mejorarla me parece una batalla muy complicada, pero hombre, por lo menos mejorarla. Y entonces eso exigiría una formación de otro tipo, claro. Y una atención, porque además, como tú sabes, no son todos los cuerpos iguales. Es decir, que dentro de los pequeños matices, de Sí, lo que he escuchado, los más respetuosos con la Constitución, en principio, en teoría como cuerpo, suelen ser los de la Guardia Civil, que tiene una disciplina más férrea. Mi jefe es el jefe de gobierno y es demócrata, yo soy demócrata, punto y pelota. ¿eh? O sea que me bueno, si le encontraba un juez preguntas, que había sido juez en Extremadura y decía que los guardias civiles, bueno, que solían ser bastante exquisitos. Luego ya has visto que también torturan, ¿no? Pero vamos, no lo sé con seguridad. La Policía Nacional, ahí me consta que los mandos tienen carrera universitaria y si no, no pueden serlo, más 2 o 3 años de academia, más una posición, pues chico, no sé, más formación casi que un médico, no sé si me explico. En principio, no sé qué hacen con esa formación, sí, porque estoy de acuerdo, pero hay que ver qué formación es esa no, formación no está nunca dentro, no está, extrauniversitaria y lo que se les permite hacer después. no está nunca dentro. Supongo, oficialmente tendrán que Claro, es tener una una cosa. asignatura de derechos constitucionales y de cuál es la legislación española, ¿no? Eso tendrán que tenerlo, ¿no? Y los derechos de la ciudadano y los límites de la aplicación de la ley, supongo que lo aprenderán, pero no lo sé, no lo sé. Evidentemente es un ámbito muy de derechas, pero vamos, porque la policía tendencialmente, aparte que sea necesario o no lo sea, por toda su idiosincrasia por eso no tenemos sindicatos de policía, supongo yo, ni de funcionarios de prisiones. Tiene una tendencia a un pensamiento muy reaccionario y muy del castigo del malo. Los malos se lo han buscado, hay que dar caña, tienen esa educación. No son los que van a un barrio a ver qué hacen con los chavales pobres, son los que van a un barrio a pegarse con los chavales pobres. Pero es que ya vas a pegarte. Es que a eso me refiero. Entonces supongo yo que eso les condiciona todo. No sé qué formación tiene. Y desde luego, visto desde fuera, sí que creo que tienen un margen de mejora educativa importante. No sé si más o menos que otras profesiones,
Pero es así porque es una profesión importante en una sociedad. Es decir, al final hay ¿por qué existen y por qué no tienen pinta de desaparecer? Porque son los que oficialmente velan por la seguridad. Y a la gente la seguridad le preocupa. Mucho, mucho. Y entonces, a no ser que tengas, como decían en broma los mexicanos, me contaban a mí en Ciudad de México, que si ves una balizada, como dicen ellos, entre policías y ladrones, ten cuidado que no sabes cuál de los dos lados es el peor. Ten cuidado con quien te metes, intenta que no te vean, ¿no? No lo sé. Yo creo que es un cuerpo, yo, claro, a largo plazo, medio largo plazo, preferiría su abolición, sin duda alguna. Y mientras exista todo lo que se pueda hacer para controlar su comportamiento, porque es obvio que se les enseñan técnicas de represión. Está claro, Claro. se las saben todas, vamos. Y ya algunos especiales se les enseñan técnicas de tortura, porque se practican técnicas de tortura que son universales. Entonces, ¿será que hay cursos de reciclaje de tortura? Oiga, nuevo producto de tortura. O sea, lo digo un poco con humor negro, ¿no? Y luego, obviamente, también esto se nota, también hay una educación. Es decir, tú sabes que hay una diferencia cualitativa de que salgan los cuerpos especiales de la policía a reprimir una manifestación a que salga el ejército. El ejército sí que no entiende nada de reprimir una manifestación suavemente, ¿entiendes? Claro, no puedes sacar al ejército porque no están entrenados para hacerlo respetando un poco al personal, ¿no? La policía algo está. Ahora, luego ves palizas y esto, la del negro, pero la que veíamos el otro día, la última de en este caso, de los Mossos de Escuadra, pero que podría haber sido de otros policías, vamos. Ya me parece que se está pasando 7 pueblos al pegar, ¿no? Evidentemente. Pero que para garantizar el orden en las calles o la seguridad en las calles, en fin, una serie de cuestiones, el ejército te parece siempre menos adecuado. Porque su formación no está para eso, está para otras cosas. Muy bien, Félix, creo que es un tema que tenemos que dejar para otro momento. Y habrá más veces. Y a lo mejor gente que tenga más capacidad de investigación, algún medio de comunicación que se pueda interesar por qué aprenden, quién les enseña, cuáles son las asignaturas, cuáles son los perfiles, incluso supongo. Yo porque no tengo tiempo, vamos. Son funcionarios que pagamos entre todos. Claro, yo no tengo tiempo, pero 24 horas al día, tengo 24 horas al día como todos. Sí. El problema es que los planes de estudios de la policía, la academia de policía, tienen que estar en internet. Bueno, son oficiales. Después hay que ver quién es el profesor, de dónde viene. Eso se llama periodismo de investigación. Ya. Claro, los planes de estudio los sabes, las asignaturas que dan y tal. Y luego, ¿cómo se enseña ahí? Y cómo, pues podrás hacer un análisis de la cuestión, ¿no? Pero no se te olvide que es un ciclo vicioso. Sí. En la policía, aquella obra de teatro de Darío Fo, que era el juez anarquista, sí. No suele haber jueces anarquistas. Incluso jueces puede haberlos, pero es difícil. Y ya policía, jefe superior de policía anarquista, no lo veo. No lo ves, ¿no? No. Bueno, nos hemos pasado del tiempo y se nos ha quedado un tema en el tintero, así que lo podíamos tratar la próxima semana. Me parece bien. ¿Cuál es el tema que se ha quedado en el tintero? El decálogo de Reichmann para un cambio. Ese es muy bonito. Ese no, es un poco, no digo que es intemporal porque el mundo se va a acabar breve, pero... Madre mía, espera que desayune por lo menos. Bueno, te da tiempo a desayunar. Pero a tus nietos yo lo veo complicado y a los míos, pero nosotros creo que nos libramos. Bueno, no lo sé. Bien. Bien. Sí, ese tema es interesante, lo de Reichmann. Sí, es bonito, es un resumen. Bien, da para discutir además. Vale, pues podríamos apuntarnos para el próximo día. De acuerdo. Muy bien, Félix. Pues que tengáis un buen día. Gracias por estar ahí un día más y... Aquí en Madrid ya hace calor de veras. Bueno, y aquí de bochorno de verano. Así que vamos para allá. Vale, hasta la próxima. Hasta la próxima. Lo de la policía es complicado, ¿eh? Pero es que a mí me gustaría
Pero que, Manolo, estamos en vídeo aún. ya, pero digo, ahí está la derecha metida, toda la derecha del mundo está metida ahí, por cuestiones sociológicas. Pero ¿por qué un cuerpo de funcionarios del Estado que se paga y funciona, bueno, los pagamos entre todos con dinero público, que lo paga lo mismo el señor que es rojo muy rojo que el señor que es facha muy facha, que lo paga el más rico y el más pobre, con impuestos? Tenemos, Vamos a ver. no solo tenemos curiosidad, sino tenemos derecho a saber qué les enseñan, quién se lo enseña, cómo se le enseña, cómo se elige a ese personal y cómo sale y cómo hay ese porcentaje mayoritario, al menos según indica en sus últimas elecciones sindicales, que el sindicato más reaccionario que hay, pues ha ganado por una mayoría muy importante. Eso significa algo. Es decir, los que votan eso no lo votan. Pues vuelvo a repetirte, significa que evidentemente es un cuerpo colonizado completamente por la derecha. ¿Por qué colonizado? ¿Y por qué? Bueno, pues en la parte que pueda depender, porque al final los que mandan, los poderes suelen ser de derechas. Entonces, cuando tiene que seleccionar a quien orienta, pues buscará gente de su cuerda, en principio. Y además, la policía de Stalin era tan reaccionaria como la policía de Franco. No sé si me explico. Sí, estoy de acuerdo. Si no decimos. Segunda cuestión, yo creo, es decir, yo te insisto en ello, es decir, porque claro, los de izquierdas nunca hablamos con esta gente. No nos escuchan. Es que no formamos parte de su círculo de relaciones. No hay ningún sindicato como CGT que les ponga en las carpetas, en los tablones de anuncio de su sala de descanso y tendría derecho a hacerlo, me explico, porque la ley sindical es la ley sindical, a poner el mensaje de la CGT. No lo hacemos, porque hemos decidido romper con ellos drásticamente. No es que esté en contra de la decisión, pero hay decisiones que tienen un precio. Si tú dices que no hablas con ellos, no te quejes luego de que no son sensibles a tus puntos de vista, es que no hablas con ellos. Punto. Tercera cuestión, es decir, como el chaval que murió también por respiración, ese chaval en una residencia o un centro de menores, pero esos fueron cuerpos, no era policía, bueno, era fuerza. Va bajando el nivel. Privado, sí, va bajando el nivel de formación. Sí, porque ahí te contratan tíos que estén cachas. ¿Por qué contratan tíos que estén cachas? Porque en algún momento se encuentra con un muchacho de 17 años que es una mole y hay que pararlo. Y tú y yo no lo podemos parar. Porque sí que hay veces que hay que parar a una persona. Entonces manejan ese tipo de gente. Y desde luego las cárceles están llenos de gente, o llenas, tienen una nutrida representación de gente cuyo código moral es malo. Y por eso están en la cárcel. Algunos de ellos. Entonces, por temas menores. La mayor parte por temas menores, ¿verdad? Entonces son gente, no está lo mejor de cada casa allí dentro, Allí dentro no está lo mejor de la casa. Ni lo más listo, además. Bien, estoy de acuerdo. Es que todo eso se va juntando. Y desde luego, un factor es que no se les da la educación de vida. Habría que trabajar mucho más su formación. ¿Y por qué había que trabajar mucho más su formación? Porque evidentemente, para estar interrogando a alguien que tú sabes que es un cabrón, porque hay detenidos que son unos cabrones, ¿de acuerdo? Tiene toda la pinta de ser un cabrón. Tratarle con... O sea, no darle un porrazo en un momento determinado, que encima te está diciendo que no te cuenta nada y no sabes, pues hay que tener unos principios morales muy claros para decir, no, yo no lo hago. Sé que no me ve nadie. Claro, ya te pone una cámara de vigilancia para que te vean, ¿no? Entonces, pero a eso es lo que me refiero. Es todo un mogollón de cosas. Y al final, ¿qué tenemos? Pues una policía un pelín parafascista. ¿Tiene remedio? Complicado. ¿Se puede abolir? Vamos, es que en esta sociedad no, obviamente. No está ni en sucesivas, porque en sucesivas revoluciones que ha habido han implantado su propia policía. A renglón seguido. Y los anarquistas en esto solo han triunfado en la revolución y no fueron hermanitas de la caridad. O sea, quiero decirte que
es que es la parte más sucia de la sociedad. Y son esas películas yankees tradicionales, ¿no? Harry el sucio, Clint Eastwood, ¿no? Harry el sucio. Dice, a mí me pagan, a ti te pagan por hacer el trabajo sucio y nadie te lo va a reconocer, pero eres indispensable para ellos. Él era el sucio pero justiciero, ¿no? Es decir, sí. Vale. Es el que yo lo he puesto el dilema moral, ¿te acuerdas? Harry el sucio, cuando ese sádico encierra a una niña de 12 años y se va a morir porque la tiene y no quiere contar dónde está, y Harry dice, ven, que te voy a interrogar. Le interroga, lo deja y vamos, alicatado. Interrogado del todo. Y salva a la niña. Entonces, yo he puesto ese problema moral en algunos sitios, contextos, y gente seria y gente me dice que en ese caso está justificado torturar. Y le dice, ¿por qué? Y dice, pues mira, porque está entre el respeto a la integridad física de un hijo de puta, y la muerte de una niña inocente. ¿Qué quieres que te diga? Y así que hay que respetar los derechos de todos, pero es que bueno, pero esos son casos puntuales, excepcionales. Claro, yo estoy hablando más de la generalidad de... Hombre, es que torturas como esas no hacen generalmente la policía en los... No, pero su comportamiento muchas veces en la calle, en movilizaciones, según de quién sean, desahucios, cosas que no conllevan violencia por parte de manifestantes. El trato enseguida es colocarse el casco, sacar la porra, y esto lo soluciono yo, como me han enseñado, a hostia limpia. Es decir, bueno, eso no sé si... Yo creo que te he puesto el ejemplo del ejército porque sí les enseñan también, a veces dices tú que en las mismas escenas famosas de Barcelona, veías algunos momentos que veías a unos policías que aguantaban lo que no está escrito. Bueno, pero le pagan para eso. Claro, pero lo aguantaban. Aguantaban, claro, tú sabes lo que aguantaba. Claro, y tú, yo no sé si lo aguantaría, muchas veces has aguantado cosas. No he recibido esa formación. Y otro sabía que daban caña, que dices tú, o se le ha ido la pinza, o está en su momento y como tiene cierta psicopatía oculta, pues está dándole salida, ¿no? Yo qué sé. Pues eso, pero evidentemente quiero decirte que a la policía se le enseña a aguantar un poco, porque los he visto aguantar. Y se les enseña a pegar en otro contexto. Si tiene que ¿dónde está el término? No sé. Si tiene que retirar a 500 agarrándolos de los brazos y las piernas y se le vuelven a colocar, bueno, pues te pasas tus 8 horas haciendo eso, pero no yo sí, ahí creo que se equivocaron, porque además se lo pusieron fácil, o sea que no, ahí sí creo que se equivocaron, ahí no, se les olvidó la lección o ese día no fue el profesor, ¿qué quieres que te diga? Porque eso es de manual, eso es de manual sencillo de represión, quiero decirte, porque además tú puedes poner el cordón doble de policía, cerrando, yo siempre lo pensé, cerrando la puerta del colegio, a los de dentro los dejas tranquilamente allí y ya el que quiera pasar tiene que pegar a un policía. ¿Me explico? Pero tú haces el cordón. Por ejemplo, pero igual me dice el experto en represión urbana que eso que estoy proponiendo tiene consecuencias. No lo sé, porque ellos estudian esas cosas. Estudian esas cosas. Y luego, obviamente, es decir, ahí hay una gente que está, no sé, pues es un círculo vicioso. Yo creo que es un círculo vicioso. Y claro, evidentemente les enseñan técnicas contundentes. Y luego hay instrumentos, acuérdate aquellas esposas que se cerraban a lo que morías, que creo ya están prohibidas. Acuérdate de las tirolinas que ya 7 años después de haber sido en las que tienen en la valla de Ceuta. Vale. Después de 8 años de ciudad, que eso es una inmoralidad, ya las quitan. Claro que se les va la olla más de una vez, pero bueno, ¿qué hace usted con eso ahí? ¿Pero de qué va usted por el mundo? ¿O qué quieres que te diga yo de los que ven un barco que se hunde y dices que no toca recogerlos? Aquellos que estaban en la costa de Tarifa, ¿te acuerdas? No, del otro lado, de la zona de Marruecos. Sí, que se liaron a pelotazos de goma en vez de sacarlos del agua. ¿Pero usted se le ha ido la olla o qué? ¿Quién le ha enseñado esto? Eso se lo han enseñado, les dieron la orden, no saben desobedecer. Eso lo que pasa es que eso evidentemente tendría que... Bueno, ¿qué ha pasado? Eso es lo que ha pasado en Estados Unidos ahora. Es decir, el policía que cometió eso tenía que estar a las 2 horas
como al final estábamos al día siguiente, en un juicio por homicidio. Bueno, por eso, porque fue ya por asesinato, pero en fin, un juicio, ¿no? ¿Qué ha pasado? Como te decían los partidarios del bloque negro, colegas nuestros, ¿no? ¿Y por qué esta vez lo han hecho? Porque salimos a la calle a dar bofetadas. Esto lo dicen. Esta vez sí, ¿por qué? Porque se montó la de Dios. Porque esto ha ocurrido, dicen, había ocurrido hace 6 meses y no pasó nada. El policía se fue a seguir trabajando al día siguiente por la mañana. En este, ¿qué ha ocurrido? Que se montó un cirio, se visibilizó y la sociedad se dio cuenta que eso no se puede hacer. Mientras tú lo localizas y lo focalizas, es muy fácil venderle al público que ve la televisión, venderle que la policía está defendiéndose de gente violenta. ¿Tú te acuerdas de la estrategia en octubre, famosa, ¿no? En octubre en Cataluña, en octubre el día de las votaciones, el día del referéndum. ¿Te acuerdas de esa semana, no? La sexta, los incendios, y siempre eran las mismas imágenes. Claro, era el mismo Pero es que cuando tú veías en los de los independentistas los palos, siempre veías las mismas imágenes. Eran bloques, eran 2 bloques. Y 2 bloques dices, bueno, si aquí ha votado 1,5 millones de personas y solo son capaces de ustedes de montarme un bloque, y si aquí Barcelona está en llamas y solo me enseña usted 3 hogueras, cachondo, ¿de qué va usted? El de la sexta. Cachondo, ¿de qué va usted? El de la diada. ¿Jugamos todos a tonterías o qué? Porque la verdad es que en Cataluña hubo conflictos en 4 o 5 colegios de palos. Y fue no sé qué pasó allí, esa torpeza de la policía, no se habían estudiado la lección correspondiente, el mando de los cobos que parece que al final era más tonto de lo que se pensaba, no dio las instrucciones correctas, yo qué sé lo que pasó allí. Y la policía, evidentemente, pues es de derechas, muy de derechas. Por una acumulación de causas, desde mi punto de vista, pero es complicado. Yo ya te digo que cuando, y además en concreto, cuando fue el congreso de discusión en la CGT para admitir funcionarios de prisiones, porque en Málaga había ya en la CGT, y además ocupando cargos, una de las ponencias diciendo que no, la hice yo. La ponencia dura, claro, no tiene argumento, ¿no? Y el argumento al final medio me decía, el problema de un sindicato de la CGT en prisiones, tabla reivindicativa, abolición de mi puesto de trabajo. ¿A dónde vas con eso? ¿A dónde vas con eso? Claro, a supresión de las cárceles. Yo creo que hoy día estamos cerca porque las cárceles son demasiado caras y poco productivas. Yo creo que bueno, las privatizarán, no te preocupes, como en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, si las privatizan, entras en una dinámica, que es lo que dicen, de que la policía cobra por detener y mandar a la cárcel. Pues eso es. Que el de la cárcel cobra al gobierno por tener gente dentro. Y se ha generado un negocio. Pues salió ese negocio. Eso dicen que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo ahí no puedo afirmarlo ni hacer de cuñado ahora. Yo digo que comentaban y de pronto dices, anda, pues la verdad es que es cierto. Es decir, que al final te acuerdas la reflexión de Proudhon sobre el Batterie en Macizo Central Francés, ¿no? O sea, sí la conoces, ¿verdad? Te la cuento la anécdota si quieres. Eso contaba Proudhon, que en el Macizo Central Francés había muchos lobos. Y entonces los campesinos hartos de los lobos son los amigos de los seres humanos, sobre todo el Félix de la Fuente, pero los campesinos de los ganaderos no, desde luego. Entonces decidieron contratar a un cuerpo de cazadores de lobos. Ya sé la anécdota, pero cuéntala, acábala. La anécdota es que entonces ellos cazaron y de pronto se dieron cuenta que ya no había tantos lobos. Y entonces en una reunión dijimos, si no matamos ningún lobo, no cobramos. Si los matamos a todos, tampoco cobramos. Vamos a pasar las cuotas de lo que hay que matar. Se acabó nuestro Claro. O sea, al final es lo de las cárceles. Si lo hacemos muy bien, nos quedamos impresos y no cobramos. No, que va a ser así.
Y, oiga, policía, por cada 10 pesos que me manda, yo le subvenciono, le meto 5.000 euros en su plan de pensiones, típico que sale en las películas de yanquis, ¿no? De corrupción, el fondo de pensiones de los policías. Pues esa es la historia. Entonces, y es claro, están lidiando con la parte más dura de la sociedad, con los más marginados. Les toca hacer el trabajo feo, ¿eh? No, podemos estar de acuerdo, pero el Estado, en teoría, y me vas a perdonar, no debe de comportarse Totalmente de acuerdo. como los malos. Es decir, Totalmente. No, es que no tengo ninguna duda, te lo he dicho al sí, principio. sí, ¿Por sí, qué sí. lo del GAL es peor? Porque está con mis pistolas, ¿eh? O sea, los otros son unos asesinos y unos terroristas, pero es que la policía está para acabar con los asesinos, no para ser asesinos de asesinos. Entonces no me vale. Es decir, ya sé que el tiro en la nuca indica una bajeza moral por parte de ETA realmente notable y difícilmente justificable. Vamos, yo creo que no es justificable, ¿eh? Pero el tiro, bueno, no les quemaron vivos con cal, pero lo de la Zabala, es que no. Y Claro, el cuerpo que tenía el Arregui cuando lo enterraron en la cárcel de Madrid, pues va a ser que no, ¿eh? Allí no el es interrogatorio no fue persuasivo, aquello fue una barbaridad. Pero fíjate, es muy curioso la película del Lobo, ¿te acuerdas? sí. Arregui lo torturan y lo matan en un momento en que ETA, no sé si es por lo de Raya o por no sé qué, está en un momento de debilidad moral tremenda, cuestionada, y entonces no me extrañaría que estos policías que aparecen en el Lobo dijeron, tenemos que hacer aquí alguna guarrada para que la cólera de los de ETA renazca. ¿Me explico? ¿Quedarse sin trabajo? Sí, literalmente. No seamos. Vamos, ya en plan conspiranoico absoluto, salía un poco en la película de Múnich, ¿te acuerdas? Y eso eran hechos reales, ¿eh? La de los terroristas palestinos vamos, yo estoy convencido, esto ya es conspiranoico, que en Biarri de vez en cuando hacía una cena de trabajo entre altos mandos de la policía y altos mandos de ETA para acordar ciertas estrategias de mantener un orden. Eso sí que es conspiranoica, ¿no? Bueno. Dado lo que piensas tú de la policía, sería creíble. No, yo no lo pienso por pensarlo. Se me No, ocurrió no. sobre la marcha cuando estabas hablando y lo he pensado muchas veces, es decir, a esta gente que le enseñan, porque eh, no puede ser que los elijan adrede o que les pidan el carnet del Pero partido. sabes luego, y sabes la otra parte, ¿no? Que además tú como padre y como abuelo debes de tenerla muy clara siempre. Yo la aprendí de la suegra de mi cuñada. Decía, no, mis hijos han estado muy bien educados, pero no tan bien aprendidos. Ah, bueno. No, si yo les he educado muy bien, es que no aprenden nada. Vale, vale. No, quiero decirte que te pueden salir por ahí, que no me extrañaría que les dieran clases de constitución y al final, ¿entiendes? Se la ¿Dónde pasa. está la María? Está el programa fácil y tal, ¿no? ¿Por qué de la escuela siguen saliendo adolescentes y machistas? ¿Por qué? En teoría no se les enseña eso, ¿no? Yo creo que no hay programas eficaces de enseñanza. Y entonces se reproducen, de hecho, hay algunas feministas que para garantizar una educación en el empoderamiento de las mujeres defienden que las niñas deben estudiar en colegios de niñas. Sí. Porque si están chicos delante, la presión social difusa tiende a que las niñas reproduzcan comportamientos de niñas. Hay una psicóloga estudiando estos temas, daba un ejemplo muy curioso. Es decir, los niños, dos ejemplos muy curiosos. Los niños pequeños, en principio, cuando hay pocos, 6 o 7, juegan niños con niñas, sin ningún problema. Cuando entran en el colegio, que ya son 30, se hacen grupos de niños y grupos de niñas, casi espontáneamente, ¿sabes? Y luego se hacen grupos de niños y niñas contra los profesores. O sea, la gente se va uniendo por grupos según, me explico, según quién está al frente. Entonces, ella decía, esta psicóloga decía, que en un partido de fútbol femenino, solo femenino, si no había espectadores, jugarían solas en un patio, se daban patadas,
sin quejarse, sin hacer ningún espaviento, a por ellas, ¿no? Como hubiera chicos delante, cambiaban el comportamiento. Porque al final hay unas pautas difusas de comportamiento de lo que se espera de un hombre y una mujer que las interiorizas. Y como tú quieres ser reconocida en tu contexto, pues las niñas interiorizan comportamientos y los niños machistas. Piensa en ello porque no es ninguna tontería. Entonces las escuelas no educamos realmente, no, porque es increíble que prácticas machistas sigan estando presentes en chavales que llevan ya muchos años educados así. Que esto no lo has improvisado ahora, ¿no? Y no cuaja. ¿Por qué no cuaja? Porque la educación no es decirle niños y niñas, todos somos iguales. Vale, profe. Y al minuto siguiente hacen otra cosa. Y el profesorado suele preguntar más a los niños que a las niñas. Y determinados trabajos los hacen los niños y otros las niñas. ¿Me explico? Y empieza a haber cosas ya. Entonces, en esas cosas que empieza a ver, y luego, claro, en la educación de secundaria, como se obligó a juntar a los niños por la edad, tú sabes que hay 4 años de la vida escolar muy complicados porque las niñas le sacan 3 o 4 años a los niños de madurez psicológica. 3 o 4 o lo que escuchas. Entonces, significa que a partir de los 12 años, las niñas se fijan en los chavales de los cursos superiores. Y los niños a los 12 años están a su bola. A los 12 años están apardalados. A los niños a su bola, a pegarse, a hacer chorradas, a hacer gilipollas. Y las niñas ya están, a ver qué pasa, ya están. Cuando llegan los 16, los 17, que es primero de bachillerato, empieza a quedar. Pero en ese momento todavía los chicos de primero de BUP son conscientes de que sus compañeros no quieren ligar con ellos. Quieren ligar con los de segundo o con los de universidad o con los de... ¿Me explico? Y de hecho, estadísticamente en el mundo, los matrimonios oficiales, ¿no? Suele ser el hombre 3 o 4 años mayor que la mujer. En casi todas las culturas. Entonces, esa situación, si tú no haces medidas de contrarrestar toda esa presión ambiental, podrán estar educados en la igualdad de género, pero ellos aprenden otras cosas. Aprenden que cuando te examina el director, el profesor, tienes que poner las mujeres y los hombres son iguales, pero en el patio no está el profesor y no es un examen. Y aquí funciona otra regla del juego. Me refiero a eso. Entonces, la policía, te digo, es complicado. Pero son de derechas, ¿eh? En eso estamos totalmente de acuerdo. Son gente muy de derechas. Bien, Félix. Pues nada, nos vemos. Acuérdate del decálogo de Richman para el próximo Ahora día. mismo lo pongo en mi calendario. Porque yo me voy a olvidar. No, yo lo pongo. No te preocupes. Ahora cuelgo, cuando cuelgues paso y lo pongo. Y si puedes, envíamelo. Sí, ahora mismo. Yo te lo paso. Y yo no me lo... Si no lo tengo que buscar y eso ya es muy complicado buscarlo. No lo busques porque está aquí. Ya lo tengo, don Manuel. ¿Qué pasa aquí? Pero ¿qué pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que no tengo el teléfono al lado y entonces el WhatsApp no me funciona bien. Aquí, te lo mando por correo. Vale. Por correo normal y corriente, ¿vale? ¿Por correo? Sí, no, espérate un momento. Lo mando ya. Oye, Félix, ¿me oyes? Es que he ido a buscar mi teléfono para enviártelo. O si no, te lo mando enseguida. No te preocupes que te lo mando. Espera que voy a parar el vídeo, ¿vale? Vale. Porque ya esto ya...